Sí, llegó ese momento del año. Sí, estamos a finales de junio y toca sacar del cajón la tier list como ya es tradición en este canal. Toca hacer balance y hacer la lista de mis lecturas del año. Bueno, de mis lecturas de enero a junio, porque ya sabéis que luego saco esta lista otra vez en diciembre y os hago el completo de lecturas de todo el año. El caso es que en este primer semestre de 2023 he leído bastante, así que esta lista tiene sustancia. 14 libros. Para ser exactos. Vaya, que mejor os preparéis un café y unas galletas porque empezamos el ranking de lecturas 2023, hasta junio. Pequeño disclaimer antes de empezar. Si no habéis visto nunca ningún vídeo mío de calificando mis lecturas, yo os los voy a dejar todos por aquí arriba para que podáis ver libros de años anteriores. En cualquier caso, siempre utilizo una herramienta que se llama Tier Maker para hacer la lista como mucho más visual y mucho más mona. Ahora sí, empezamos. Y lo hacemos con un libro de Walter Rizzo, que además fue el primer libro del autor que leí. El coraje de ser quien eres aunque no gustes. La verdad es que es un título que tenía muchas ganas de leer y que creo que tiene conceptos muy interesantes sobre la libertad personal y sobre nuestra capacidad de elegir por nosotros mismos. Desgraciadamente está muy mal estructurado y la lectura se me hizo complicada y poco clara. Por eso terminé bastante desencantada y con pocas ganas de volver a leer a Walter Rizzo. Aunque también es cierto que muchos de vosotros me habéis comentado que este es uno de sus peores libros, con lo cual quizá, quién sabe, nunca sabemos, nunca digas nunca, le doy otra oportunidad y me leo otro libro suyo. De momento no va a suceder, pero todo puede pasar. En cualquier caso le puse 3 estrellas, así que vamos a inaugurar esta tier list llevando este libro al centro de la lista. Ahí se queda. Seguimos con un libro que hace años que quería leer y que por fin este año conseguí sacar de mi lista de lecturas pendientes. La psicología del dinero o cómo piensan los ricos de Morgan Housel. Es un título que me habíais recomendado muchas veces y que tenía fichadísimo, pero que por una razón o por otra nunca había podido llegarlo a leer hasta este año. En mi caso, leí y escuché el libro a la vez, por lo que la experiencia fue aún mejor. También os digo que me lo quiero comprar en físico para tenerlo todavía más a mano, así que imaginaos lo que me llevó a gustar este libro. Es un título con una explicación y una estructura geniales, que está muy bien planteado y muy bien escrito, aunque sí que es cierto que eché un poquito en falta algo más de aplicación práctica. Me faltó que el autor fuera un poco más allá de esa teoría sobre las finanzas personales y el dinero y me diera algo con lo que trabajar. Y además yo me conformo con poco, si es que en realidad... Yo no pido tanto, en realidad, pero bueno, pocas veces me lo dan. Por eso, para mí, no es un libro redondo y por eso mismo le puse 4 estrellas, así que se va a la segunda línea de esta lista. Continuamos con este repaso y pasamos del dinero y las finanzas personales a otro de los temas que más me interesan, los hábitos, con el libro Hábitos mínimos de BJ Fogg. Este libro está muy bien planteado y tiene un paso a paso de lo más interesante, con el que conseguir establecer nuevos y buenos hábitos partiendo de lo más mínimo. Es un título que disfruté mucho por su punto de vista, porque plantea la formación de hábitos desde un punto de vista mucho más coherente y viable que el de la mayoría de los libros que hablan sobre este mismo tema, que no es el caso de Hábitos Atómicos, que conste, yo lo digo por si acaso. Es cierto que hay ocasiones en las que los capítulos se alargan sin razón y en las que el autor se repite muchas veces. Por eso mismo, este libro no se llevó 5 estrellas por mi parte, pero sí que consiguió 4, así que se va a la segunda línea de la lista, muy cerquita del top. Y avanzamos en la lista con un libro que también tenía pendiente desde hace mucho. Y perdonadme si repito muchísimo esto de hace mucho que quería leerlo, pero es que mi lista de libros pendientes tiene más de 1300, con lo que hay muchos, como seguro que podréis entender, con los que me pasa esto. Volviendo al tema, el libro es Céntrate, de Cal Newport. Título que me viene muy bien para ir al grano un poquito y dejar de divagar, la verdad. Ya había leído a Newport hacía tiempo y me había gustado mucho su forma de escribir y de expresarse, por lo que tenía ganas de leer algún otro libro suyo. En este caso me encontré con una teoría de lo más completa sobre el trabajo profundo, con 4 reglas que se entienden de una forma muy sencilla. Pero también me encontré con una teoría que en gran medida me parece utópica.
totalmente y solo aplicable a profesiones muy específicas. Si a esto le añadimos el ser mujer, pues la teoría me parece incluso más utópica, casi imposible. Quizá por eso la mayoría de ejemplos del libro son hombres a los que les hacían la comida y que tenían pocas preocupaciones en la vida más allá de su trabajo. Lo siento, pues esto hay que decirlo. Haters, venid a mí. Por eso mismo terminé poniéndole al libro 3 estrellas, porque me decepcionó un poco en ese sentido. Así que se va a la zona media de la tabla. Ahí se queda. Por suerte, no todo han sido decepciones en este primer trimestre del año. Y un libro que no lo fue es The Little Book of Emotional Intelligence, de Andy Cope. Este título me lo recomendó la IA ChatGPT y fue toda una sorpresa. Si queréis ver todo el proceso de mí hablando con una IA, os dejo el vídeo por aquí arriba para que podáis verlo, porque os aseguro que fue una semana de lo más surrealista en mi vida. Volviendo al tema que nos ocupa, me encontré con un libro que me enganchó por su tono, por su estructura y por cómo su autor explica conceptos de lo más sesudos y complicados para que los pueda entender todo el mundo. Es un título en el que se tocan todo tipo de temas relacionados con la inteligencia emocional y que repasa todos los detalles de cómo ser una persona mucho más equilibrada. Sin tomar All Brand, Vamos a dejarlo claro, por si acaso. Que son los cereales para ir al lavabo, o por lo menos los anunciaban así. Heavy el speech. Y encima el autor lo explica con humor y con ilustraciones preciosas. Por eso, este libro fue al primero al que le he dado 5 estrellas en este 2023. Y por eso, vamos a la lista. Es el primer libro que se va arriba de todo de la lista. Aquí se queda. Aunque, perdón, pequeña aclaración antes de pasar al siguiente, si os compráis este libro, compraos la versión física, por favor, porque la edición de Kindle es un PDF sin formato que es horrible de leer. Así que imaginaos lo que me gustó el libro para haberle puesto 5 estrellas cuando la versión de Kindle es un horror imposible de leer. Por favor, haceos ese favor y recordadlo. Comprad la versión física. Continuamos la lista de lecturas del primer semestre con el segundo libro que me recomendó la inteligencia artificial ChatGPT, Drive, de Daniel Pink. Es un título que habla sobre motivación, sobre las cosas que nos dirigen y sobre la diferencia entre lo que la ciencia ha demostrado que funciona y lo que hacen empresas, colegios y hogares de todo el mundo, que, oh sorpresa, es todo lo contrario a lo que se tendría que hacer. El libro está muy bien estructurado y tiene muchísimos consejos con los que pasar a tener la motivación 3.0, que el autor llama. La verdad es que lo disfruté mucho. Pero sí que es cierto que me faltó un pelín más de aplicación práctica. Por eso para mí no es un libro redondo y por eso mismo le di 4 estrellas, así que lo vamos a poner en la segunda fila. Siguiendo con las lecturas interesantes, vamos con Building a Second Brain de Tiago Forte. Este libro sale este año en español, pero la verdad es que no me pude aguantar y lo leí antes de que saliera esa edición. A veces me pueden las ganas, yo lo siento, pero ya no me podía esperar. El caso es que me pareció muy interesante y con una teoría mucho más práctica que la que Sonke Arens explica en el método Zettelkasten, que leí primero y con el que me aturullé un poco a la hora de aplicar lo que explica durante el libro. Tiago Forte consiguió hacerme comprender de forma sencilla lo que explica y entender cómo aplicarlo de una forma mucho más accesible. Aunque es cierto que me faltaron herramientas un poco más actuales para construir ese segundo cerebro del que habla, como son Obsidian o Roam Research, por ejemplo. Por eso a este libro le puse 4 estrellas, así que aquí lo tengo y me lo llevo a la segunda línea de esta lista. También os digo que este libro tengo previsto leerlo otra vez antes de final de año, cuando salga en español, así que quizá cambie de opinión. Yo os mantengo informados. Y continuamos con la lista pasando de productividad y gestión del conocimiento al amor, con las 8 reglas del amor de Jay Shetty. La verdad es que soy fan de Jay Shetty desde hace un tiempo y su podcast On Purpose es uno de mis favoritos. Desgraciadamente, sus libros nunca me han terminado de convencer. El primero que escribió, Piensa como un monje, me gustó, pero no me encantó. Y con este me ha pasado un poco lo mismo. Ahí, ni frío ni calor, ¿sabes? Pues ahí estaba yo. Es un título que tiene una estructura, información
y teoría interesantes, sobre todo porque trata el amor como algo que va mucho más allá de la pareja, y yo agradecí este acercamiento. Por desgracia, abusa, porque ya no es utilizar, es abusar de citas de otros autores. Y el texto en sí vuelve a estar basado básicamente en el Bhagavad Gita. Entonces a mí me hace plantearme si no es mejor ir al texto original en lugar de leer un refrito. Por eso a este libro le puse 3 estrellas y por eso mismo se va a la parte media de la lista. Ahí se queda. Siguiendo con los libros de este primer semestre, volvemos al tema del dinero, porque parece que yo no tuve suficiente con leer un único libro de este tema en 6 meses, sino que preferí leerme 2. ¿Por qué? Pues porque nunca sabes suficiente de un tema. Así que además del libro de Morgan Housel, también me leí Happy Money de Ken Honda. Happy Money, parece una canción. Es un título que parte de una perspectiva totalmente distinta sobre el dinero y las finanzas personales. Sobre todo si tenemos en cuenta la mayoría de libros famosísimos que hablan sobre este tema. Se me hizo ameno y entretenido y me hizo ver el tema del dinero desde un punto de vista totalmente distinto. Creo que es un libro que puede aportar mucho valor a muchos tipos de lectores, pero sí que es cierto que si decidís leerlo, mejor que lo hagáis teniendo la mente un poco abierta. Más que nada, que tenéis que estar dispuestos a quizá leer cosas que no son muy agradables. Yo os aviso por si acaso. Luego ya vosotros decidís. Happy Money. Lo disfruté mucho y lo releeré seguro, porque creo que es un libro que gana con cada relectura. Le puse 4 estrellas, porque no es un libro redondo y porque hay pocos libros de 5, la verdad. Así que, aquí lo tengo, se va para arriba a la segunda fila también. Y pasamos de un libro que disfruté muchísimo a uno que no pude ni siquiera terminar. Secretos de la fuerza de voluntad de Spencer Albert. Creo que es la primera vez que me pasa algo así y la verdad es que me quedé bastante en shock con todo este tema. A ver, que este no es el primer libro que no termino, pero sí que es verdad que normalmente me leo un par o 3 de capítulos o llego incluso hasta la mitad del libro, antes de dejarlo. En este caso, no sé si fue la traducción al español o qué fue, pero es que este libro era imposible de leer. Había páginas enteras que eran una única frase, sin comas, sin puntos, sin separaciones de ningún tipo. Y el texto en sí era una cosa totalmente demencial que no tenía ningún sentido. Yo la verdad es que tengo la esperanza de que el problema fuera de la traducción, porque si no yo no entiendo cómo alguien dio el visto bueno a publicar un libro así, porque es que yo no lo consideraría ni un libro, o sea, es que no se puede considerar un libro. En cualquier caso, este libro se llevó 0 estrellas, así que, por mucho que envidie a la pantalla del ordenador, no tengo espacio para las 0 estrellas, con lo cual este libro se queda abajo, fuera de la lista. Por suerte, este primer semestre del año tuvo pocas desgracias y muchas alegrías en cuanto a lecturas, y el libro Saludablemente de Marcos Vázquez fue una de las alegrías. Hacía mucho tiempo que tenía pendiente leer a Marcos Vázquez y estoy contentísima de haberlo hecho por fin. Y os puedo asegurar que en breve leeré el resto de cosas que ha publicado, porque me parece una persona súper interesante con la que puedo aprender muchísimo. Es cierto que en este libro cuenta en la mayoría de los casos cosas que yo ya había leído en otros libros, pero la forma en la que lo cuenta es la clave de todo. Ese cómo y la estructura del libro son los que han hecho que lo haya disfrutado tanto y que me replanteara muchas cosas que ya sabía pero que no valoraba como toca. Y por eso le puse 4 estrellas, así que lo vamos a poner arriba en la segunda fila de esta tier list. Parece que en esta primera mitad del año me pasó lo mismo con el dinero y con el amor, porque también he leído 2 libros sobre el tema. El segundo fue Eros, de Miguel Ruiz y Bárbara Emrys. Y si el primer libro me entretuvo pero no me convenció, este segundo la verdad es que me dejó perdidísima. Es un título poco claro, desordenado y sin un objetivo que se transmita al lector. En Eros, los autores hacen una reflexión larga sobre el amor, pero meten en esa reflexión muchísimos temas que no vienen mucho a cuento. Además, la traducción al español tiene muchos defectos de forma que hacen la lectura todavía más complicada. Así que a este libro le puse 2 estrellas. Por lo que este libro va a inaugurar la segunda fila de esta clasificación. Se va a la parte baja. Ahí se queda. Aunque es cierto que el libro de Spencer Albert estaría todavía más abajo, pero como no cabe, porque en mis tier list no hay cabida para las 0 estrellas,
pues ese desaparece y este inaugura la parte más baja. Y como no hay dos sin tres, la inteligencia emocional también ha ocupado muchas horas de lectura en mi calendario durante estos primeros 6 meses, porque también leí 2 libros sobre el tema. El segundo es Inteligencia emocional, que es un recopilatorio de textos sobre esta cuestión. La verdad es que en el caso de este libro la culpa es un poco mía, porque cuando le pedí a la editorial que me lo mandaran, yo pensaba que este libro era el de 1995 publicado solo por Daniel Goleman. Pero no, sorpresa amiga, sorpresas te da la vida. Este libro es un recopilatorio de textos sobre inteligencia emocional, escrito por muchísimos autores y centrado especialmente en el trabajo y en el liderazgo. Así que nada que ver con lo que yo pensaba que era. Es un título que me ha resultado interesante, pero al final, como no es el texto que yo esperaba, pues realmente me decepcionó un poco, porque además hay muchos textos dentro del libro que no me interesaban especialmente. Por eso le puse 3 estrellas, así que se va a ir al centro de la lista. Ahí se queda. Y ahora pasamos al último libro que leí en estos primeros 6 meses de 2023, que también va un poco en la línea de Céntrate de Cal Newport, ya os lo digo yo. A pares, todos a pares. El valor de la atención de Johann Hari. Es un libro que elegisteis por mí en el reto que hice hace unas semanas, en el que elegisteis vosotros mis lecturas a través de unas encuestas que os colgué en mi cuenta de Instagram. Que si no me seguís por ahí, muy mal, yo os digo que me sigáis, porque así podréis participar en estos experimentos que me da por hacer a veces. El caso es que es un título que me ha gustado muchísimo y que se centra en las 12 causas que están detrás de nuestro déficit de atención actual, los problemas que tenemos para concentrarnos y soluciones para poder volver a pensar profundamente de nuevo. Como buen periodista, Johann Hari escribe increíble y su explicación teórica va entrelazada con su historia personal sobre la pérdida de atención y su cruzada por recuperar la capacidad de pensar profundamente. Es un título que creo que todos deberíamos leer, porque a mí personalmente me hizo pensar muchísimo sobre cómo gestiono mi tiempo y sobre cómo perdemos horas y horas sin darnos cuenta. La verdad es que fue un auténtico cubo de agua fría en toda la cabeza. Por eso le puse 5 estrellas y por eso mismo se va arriba de todo de la lista para terminar el semestre por todo lo alto. La verdad es que estoy feliz de haber terminado los 6 primeros meses del año con esta lectura tan increíble. Y ahora tengo aún más ganas de ver lo que me deparan los otros 6 meses del año. Si vosotros no os lo queréis perder, pues acordaos de dejar un like por aquí si os ha gustado el vídeo y de suscribiros al canal para que YouTube os avise cada vez que subo vídeo. También quiero que me contéis en los comentarios aquí abajo cuál ha sido vuestro mejor libro, vuestra mejor lectura de estos primeros 6 meses de 2023. Que así hacemos lista. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!